Antonio, disculpa, yo no te escucho. Tienes que activar el micrófono. ¿Ahora me escuchas? Ah, perfectamente. Perfecto, pues nada, decía que vamos a comenzar ya. Vale, lo primero de todo, pues nada, como siempre, dar las gracias al Colegio Catalán y al Colegio Gallego por la participación y el apoyo que nos están ofreciendo en todas estas jornadas que estamos organizando para celebrar del modo que nos está siendo posible en estos tiempos, pues el 20º aniversario de la creación del Colegio Valenciano. Y en segundo lugar, pues ya directamente pues presentar al primer ponente, a Daniel Hijano. Daniel Hijano es guardia civil retirado, actualmente detective, compañero nuestro, también perito calígrafo y grafólogo, y está especializado en lo que es la investigación de búsqueda o localización de personas desaparecidas, que precisamente pues, es la temática de la que nos va a hablar hoy. Y supongo que también pues, darnos algunas directrices, algunas recomendaciones pues, para abordar este tipo de investigaciones tan apasionantes pues, como complicadas. Y nada más, sin más, le vamos a dar paso, pues por lo menos yo tengo muchas ganas de oírle y ver lo que nos puede aportar. Así que adelante, Daniel, cuando quieras. Disculpe, no se le escucha, tiene que activar el micrófono. De la parte inferior izquierda, A ver, seguramente ¿ahí ahora? Ahora sí. Ya, perfectamente. Vale, de acuerdo. Hola, buenas tardes a todos y un cordial saludo a todos y un agradecimiento a todos los que estén aquí presentes. Lo primero que quiero es agradecer al Colegio Oficial de Detectives Privados de Valencia lo que es para la invitación para participar en esta jornada con motivo del 20 aniversario, concretamente. Un saludo a su decano Octavio Morella. Voy a evitar hablar de lo que siempre suele hablar en este tipo de ponencia de desaparecidos. Siempre comienza con lo que son la estadística y la tipología de personas desaparecidas. Y voy a hablar lo que es en general de lo que conocemos como las desapariciones sin causa aparente. Cuando una persona se ausenta de su residencia habitual sin motivo conocido o aparente. En el caso de los detectives privados, el representante o la familia se suele poner en contacto con nosotros pues cuando ya lleva un cierto tiempo la persona desaparecida. Motivo, pues por lo lógico es que las primeras investigaciones pues lo ponen en manos de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y una vez que pasa el tiempo y carecen de noticias en relación a la persona desaparecida, pues ya se ponen en contacto con nosotros. Lo primero que quiero también hacer constar, como profesional, como detective privado, he preparado esta pequeña charla para darlo a conocer lo que es mi forma de actuar y de proceder en lo que es la investigación de las personas desaparecidas. Con esto quiero decir que yo soy de los que piensa que cada maestro tiene su librillo y cada profesional una metodología para planificar y realizar sus labores de investigación de la manera que estime más oportuna.
Tras unos cuantos años como profesional en la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, en concreto en la Guardia Civil, y tras pasar la situación de retirado, decidí ejercer como detective privado. Para ello me saqué los 3 años de estudios propios de detective en la universidad y nada, saqué ya todo el tema administrativo y nada más comenzar me planteé que ya con una cierta edad avanzada, entre comillas, y aunque con una gran experiencia profesional en mi antiguo trabajo, así como teniendo los conocimientos de perito calígrafo y grafólogo, con mi gran maestro Carlos Rodríguez de Isigá de Madrid, que fue mi profesor, y considerando que la grafología y la pericia caligráfica es una pseudociencia muy importante en algunos casos para auxiliar lo que es la investigación de la persona desaparecida, teniendo en cuenta también que siempre me ha gustado el tema de desaparecidos y así también como le tengo un gran respeto a los familiares de los mismos, pues por todo ello pensé en funcionar como un despacho de detective de investigación solo y exclusivo en localización de personas desaparecidas. Yo pensé que igual que en la Guardia Civil existe el área de prevención que toca todas las áreas, todos los palos, como le llaman tanto para un incendio en lo alto del monte, como para acudir a un robo y realice las primeras inspecciones oculares, aunque luego se haga cargo del caso la policía judicial, pues implantar en mi despacho una especialidad, como una especialidad las investigaciones de personas desaparecidas, para que en el transcurso de los años adquirir una continua formación en la materia y experiencia, ya que toda especialización requiere un reciclaje continuo en la misma. En la actualidad, las fuerzas y cuerpos de seguridad se ve que han tomado carta en el asunto y para finales de este año también están formando especialistas en la búsqueda de personas desaparecidas. Lo primero que tenemos que hacer como punto de partida en un caso de una investigación de una persona desaparecida es establecer una especie de base sólida, teniendo en cuenta la hipótesis que establezcamos sobre los motivos de la desaparición y meternos dentro de la persona desaparecida para hacernos una idea de la forma de actuar y proceder de la misma. La persona que nos contrate en una primera toma de contacto nos tendrá que poner al corriente de todo lo acontecido desde el día de la desaparición hasta el día de la contratación. Para ello tomaremos nota de todo lo que nos diga. También le pediremos permiso para realizar una grabación de audio y le dejaremos expresarse libremente sin interrumpirle en ningún momento. Preguntarle si ha encontrado alguna agenda, diario, nota o texto manuscrito de la persona desaparecida, coetánea al momento de la desaparición. Para nosotros, los grafólogos o peritos calígrafos, entendemos por coetánea en un tiempo de 5 años hacia atrás. En este caso, yo opino que para un caso de una persona preinvestigada, un caso de una persona desaparecida, considero de que lo suyo sería de 2 años hacia el día de la desaparición. Así como si ha recibido alguna clase de anónimo relacionada con la misma. La grafología y la pericia caligráfica son una pseudociencia que, dependiendo del caso, nos puede ayudar en el transcurso de la investigación, lo que es la investigación. La grafología nos ayuda a describir la personalidad del individuo y determinar las características generales del carácter de esta persona mediante
el examen de la escritura manuscrita. Os voy a poner un ejemplo porque muchas personas no conocen lo que el informe que nos puede dar un texto manuscrito sobre el perfil psicológico de la persona. Nosotros, para realizar un informe psicografológico, un grafólogo necesita mínimo 2 horas y media. Cuando voy a la televisión, un compañero que hace un informe psicografológico en línea, esta persona se ha tenido preparándolo con anterioridad. O sea, lo que él ha escrito, el documento dubitado o indubitado, se lo han dado con anterioridad al programa. Nosotros seguimos lo que es la ley de la simbología de Max Purber y la de Hipólito Misson de lo que es la escuela francesa. Nos guiamos por esos parámetros de la escritura, nos guiamos por lo que son el tamaño, la presión, la inclinación, la cohesión, la forma, la dirección, el orden y la velocidad. Y también a través de los gestos tipo. Os voy a poner por encima un ejemplo, teniendo en cuenta que el informe pericial primero empezaríamos con las medidas métricas de los parámetros que os acabo de comentar ahora mismo. Os voy a poner unas imágenes y os voy a ir explicando más o menos para que veáis lo que sería la tramoya grafológica, donde empezaríamos a sacar distintos perfiles y nosotros ya el grafólogo al final del todo, para que nos entendáis, haremos el correspondiente puzzle. A ver, para compartir. Os voy a poner la imagen de un texto manuscrito. Aquí vemos la imagen de un texto manuscrito. Vamos a ir desarrollándolo. El tamaño, observamos un tamaño normal con tendencia a pequeño, que es el texto. Esto es de una persona la cual tiene un uso control y una autoestima limitada. Observamos las crestas, tanto las crestas y los pies pequeños. Esta persona tiene autolimitaciones en las aspiraciones tanto materiales como... Disculpe que interrumpa, vemos solo la carpeta, no estamos viendo los documentos. A la hora de elegir, cuando elige la ventana, si elige el documento abierto, podremos ver el documento, si no, solo vemos la Tengo carpeta. abierta yo la carpeta. ¿Sí? Y la carpeta estoy abierto los documentos y pasándolos. Los documentos no los vemos, vemos solo la carpeta. ¿Ahora? No. A la hora de cuando elige la función de compartir pantalla, puede elegir entre las ventanas que tiene abierta en su sistema operativo. Y ahí lo que tiene que elegir es el documento ya abierto. Si quiere, deje de compartir, abre el documento y a partir de ahí volver a compartir y elegir el documento abierto. Pero si tengo la carpeta abierta. Sí, pero el documento, lo que necesitamos ver, me imagino que quiere que veamos el documento. Entonces... A los documentos abiertos no los vemos, vemos solo la carpeta. Con los iconos pequeños, el thumbnail de los archivos. Ahora, solo la carpeta. Para que funcione, cierre todo, exacto, y ahora abre la carpeta y ya abra el documento. Y una vez abierto el documento, la opción de compartir pantalla y ahí elige la opción del documento.
¿Estáis viendo ahora un documento? Ahora estamos viendo los documentos. Ahora sí. Bueno, aquí veríamos lo que he comentado yo antes del tamaño. El tamaño normal, como que sea pequeño, lo que observamos de una persona con ciertas limitaciones en la autoestima, un cierto control y ciertas inhibiciones. Lo que pasa es que ahora se ha abierto el siguiente. Sí, afirmativo. Vemos el siguiente. Se observa las crestas y los pies pequeños, lo que también vemos una cierta limitación de las personas en las ambiciones tanto materiales como ideológicas en esta persona. En la letra mayúscula se observa rebajada, lo que esta persona tiene muy poca autoestima, además también una persona que le gusta mucho lo que es aprovechar los medios que le rodean. También veis, ¿seguís viendo que va cambiando la pantalla? Sí, se ve perfectamente. Aquí tenemos el parámetro N1, que es la distancia entre letras, que es apretada. Esta persona tiene poco afecto, frustración afectiva y una represión emocional, así como cierto miedo e inseguridades. En el N2, que es la distancia entre las palabras, observamos una cierta distancia, lo que también presenta angustia e inseguridades y mucha desconfianza con el medio. En el N3 se observa también mucha distancia entre ambos, una distancia amplia, lo que pone la persona una distancia hacia los demás y de forma selectiva. La inclinación la observamos que es invertida con tendencia normal, lo que esta persona le gusta siempre cumplir estrictamente con lo que se le ordena. A la vez de que una persona que le gusta mucho un pensamiento inductivo, pensarse las cosas. Lo que es la cohesión, la observamos que adosada, reenganchada. Esta persona tiene cierto bloqueo a la hora de relacionarse y al sentirse insegura siempre se encuentra como aislada. Observamos también las mayúsculas que están separadas de la minúscula, no están con la cohesión. Estos son típicos de las personas que son un poco egoístas y además son muy introvertidas. Los óvalos de la O son cerradas con tendencia a relleno. Estas personas son muy diplomáticas en sí, es muy complicado el acceso a ellas. En los óvalos de la A, que es lo que nos expresa en relación a la sociedad, es lo mismo. La persona está muy cerrada y le cuesta mucho relacionarse con los demás. Observamos una letra redonda con tendencia a mixta, lo que observa una cierta amabilidad y cordialidad de la persona, a la vez que es muy conciliadora con todo el mundo. También observamos lo que es la dirección, observamos una inclinación hacia la derecha, lo que esta persona es una persona detallista y le gusta pensarse muchas las cosas antes de actuar. La gráfica de esta persona es una gráfica la cual es con velocidad rápida y legible, lo que nos da que esta persona tiene una buena psicomotricidad, así como una buena cultura, esta persona. En el orden observamos que esta persona es una persona que es muy detallista, a la vez que se observa que invade la zona izquierda. La zona izquierda es la zona inconsciente, donde está la persona, el origen de la persona, la introversión de la persona, lo típico de la persona introvertida. Se agarra mucho a su origen.
Por último, ya tenemos lo que son los fantasmas gráficos, que le llamamos a estos círculos que se forman, en lo que nos dicen una cierta angustia, nerviosismo e inseguridades e inquietudes, igual que los cursillos gráficos, que aparte de angustia nos da señal de ansiedades y de estrés. Ya para finalizar, y tampoco en el tema este de la grafología, para que os hicierais una idea, vemos la situación de la firma. La firma se encuentra situada en el lado inferior derecho de lo que es el escrito y no invade lo que es el texto. Esta persona es independiente y pone una cierta distancia a los demás. Eso sí, no le gusta ser la voz cantante de las cosas, prefiere recibir órdenes. Con las rúbricas observamos de que esta persona le gusta cumplir con lo ordenado fielmente, le gusta todo, en ese aspecto le gusta hacer las cosas bien. Lo que continuaríamos, lo que haríamos, lo siguiente que haríamos en el informe grafológico sería poner los aspectos relacionados con la emoción, la motivación, la inteligencia, el razonamiento y la personalidad social. Eso ya tampoco voy a enrollar mucho, habría que hacer un informe en que sería unos 5 o 6 páginas informando de todos estos detalles. Y por último, ya sacaríamos lo que es el perfil de esta persona. En breves palabras, esta persona que hemos visto de este escrito tiene una gran vitalidad, tiene un buen nivel gráfico, es independiente, es muy emotiva, tiene una escasa efectividad, tiene constancia, metas limitadas, pensamiento intuitivo, creatividad latente, dispersión de ideas, introversión, distante con el medio y tímida. Bueno, continuamos. Cualquier especialidad grafológica se convierte en judicial o forense si va a servir de orientación en un procedimiento judicial. Comprende desde el análisis de las características del valor criminológico de la escritura para el asesoramiento a la justicia hasta la pericia caligráfica, aunque esta merece una dedicación independiente, ya que la pericia caligráfica constituye una auténtica disciplina interrelacionada con la criminalística para la identificación de los grafismos. En cambio, la grafología nos sirve para abordar la interpretación psicológica de la persona. Analizando grafológicamente se puede deducir una serie de datos mientras siendo más extenso el texto y habiéndose recogido en mejores circunstancias, pues tendremos una mejor idea de su perfil psicografológico. Y además, si se dispone de la escritura de las personas de su entorno, podemos sacar lo que es un panorama psicosocial de la persona. Por ejemplo, podemos saber pues, que se reúne un ambiente cultural medio alto, de que también se rodea un ambiente de la delincuencia, etcétera, según los gestos, tipos y carácter grafológico de los mismos. En el caso de las personas desaparecidas, la pericia caligráfica solamente nos sirve para dos cosas: para verificar de que un documento que ha aparecido es de la persona desaparecida, o sea, somos en un estudio con un documento indubitado. Y en el caso de los anónimos, nos facilita la localización de la persona que ha realizado este anónimo, para identificarla. En las desapariciones, la escritura de la persona desaparecida junto con las declaraciones de los familiares y otra persona del entorno, la grafología nos ayuda a verificar si podría existir o no una predisposición por parte del sujeto para desaparecer por su propia voluntad. Vamos a ver dos casos reales
en que queda patente la voluntad de los jóvenes de huir de casa. Son dos jóvenes de 18 años y que escribieron unas cartas a sus padres en las cuales fueron debidamente reconocidas y verificadas por el grafólogo, en el cual que también hizo un análisis el mismo que detecta un cierto negativismo, el cual el joven necesita inconscientemente romper con las expectativas de los progenitores. Os voy a ver si podéis ver la imagen otra vez. Aquí vemos el perfil de los rasgos de Bernard, que son de niño adaptado rebelde, de que no se adapta tanto a la sociedad como a sus padres. O sea, en ellos se observa una escritura desligada. Disculpe, volvemos a ver solo la carpeta. Ahora perfecto. Quiero que veáis el anterior. Bueno, y tampoco vamos a perder mucho tiempo. Este otro escrito también con rasgo de Hernán, que también vemos aquí la escritura desligada e invertida, y también aparece algún rasgo sociopático, como la mezcla de las palabras de las mayúsculas con las minúsculas, que está aquí arriba, que pone en granada, así como unos trazos infantiles. Bueno, dependiendo del año de la desaparición, tenemos que verificar si existe algún equipo informático, tablet o teléfono móvil que hubiese sido utilizado por la persona desaparecida. El apoyo de un perito informático es muy importante, ya que puede recuperar lo que es la información que se había destruido, así como nos puede facilitar el acceso a los elementos que estén, a los aparatos que estén codificados. También para la investigación de redes abiertas o SIN, también son los mejores profesionales que existen. Tanto en equipo informático como en los móviles se puede recuperar un historial de navegación, archivos, documentos y contactos. Muchos teléfonos móviles ya han activado la geolocalización, otros también por algunas aplicaciones como en el Google Maps. Algunos si lo lleva activo lo lleva activado, por lo que funciona como un GPS. Podemos sacar también datos a través de la mensajería de cuando enviaron los últimos mensajes, así como en la fotografía podemos situar a esta persona en distintos lugares. Otra cosa que tenemos que preguntar son los distintos nombres de usuarios en todas las redes sociales en las cuales pertenezca la persona desaparecida. En el Facebook, en el Instagram, en el Twitter, en el WhatsApp, Telegram, etc. Averiguar si existe factura de teléfono donde esté reflejado los números de contacto que realizaba, la llamada que realizaba la persona desaparecida. Y si es posible, pues, acceder a los movimientos bancarios de esta persona. Otra cosa que tenemos que hacer es preguntar si la persona desaparecida ha estado o había estado en tratamiento psicológico o médico. Y en su caso, facilitarnos la mayor documentación que tenga y dar todos los facultativos profesionales,
médicos. El apoyo profesional en estos casos nos ayuda mucho a crear un perfil del comportamiento de la persona desaparecida. Por otro lado, también tenemos que indagar de si esta persona estaba en algún tema judicial o administrativo, si estaba implicado. El siguiente paso, para mí, que considero uno de los más importantes de la investigación, es poder acceder a la expresión ocular que figura en el sumario, del dormitorio o del vehículo de la persona desaparecida. Teniendo en cuenta de que hayamos accedido o no hayamos accedido, podamos acceder al correspondiente sumario a la expresión ocular, hay familiares de desaparecidos que a lo largo de los años tienen la costumbre de los dormitorios que pertenecía a la persona desaparecida de mantenerlo innato, de dejarlo igual. Y con los vehículos ocurre lo mismo. Algunos lo tienen metido en la cosera y lo tienen desde que lo cogieron la última vez o desde que las fuerzas policiales realizaron la correspondiente inspección ocular. Si es posible, y en uno de estos casos, pues aunque haya seguido yo a la inspección ocular del sumario, pues si sigue en las mismas condiciones, a mí me interesa hacer otra inspección ocular, ya que cualquier vestigio, por insignificante que sea, puede ser el punto clave en una investigación. En la primera toma de contacto nos haremos una idea global del caso, en la cual iremos perfeccionando a la vez que vayamos descartando y añadiendo datos para confeccionar una base sólida para poder arrancar la investigación, reseteando y empezando la investigación desde cero. Para ello entra en juego la parte deductiva del profesional con el auxilio dependiendo de la ciencia, la psicología, el peritaje informático o la pseudociencia de la grafología o pericia caligráfica. El siguiente paso que tendríamos serían las entrevistas individuales. Para ello utilizaremos la técnica denominada la de los círculos concéntricos, en la que encontramos el entorno nuclear, el entorno social y el entorno periférico. Una cosa que considero muy importante es realizar siempre la entrevista en un habitáculo cerrado y de forma individual, para crear un ambiente más cercano y de confianza con la persona que estamos dialogando. Como siempre digo, dejarle hablar a esta persona que diga todo lo que quiera sin interrumpirle y una vez que finalice volvemos a preguntarle si desea añadir alguna cosa más. A continuación se procederá por parte del detective a realizar las preguntas que considere oportunas. Hay que tener en cuenta de que no estamos realizando una diligencia policial, que lo que se diga es para tener mayor información posible por parte del detective para luego confeccionar la base de investigación que se lleve el caso hacia adelante. Siempre realizaremos la entrevista sin mencionar que fulanito me ha comentado X, e intentando, como he dicho anteriormente, darle una confianza de complicidad y confidencialidad para que si en un futuro esta persona averigua algo o se acuerda de algo, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Con esto quiero decir de que intentar una confabulación que a lo mejor esta persona no han tenido con los compañeros de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, porque pues, siempre tienen un cierto respeto y algunos miedo a saber que son policías o guardias civiles. El entorno nuclear estaría formado por las personas con las que conviven. Si una pareja de eso, pues estaría formado pues, el desaparecido y la pareja de eso. Que una familia, típica familia con los padres, los hijos, la abuela, pues sería formado pues, por ese entorno. El entorno social, ahí tendríamos pues el resto de familia, los amigos, los compañeros de trabajo, los compañeros de clase,
Para mí, en este grupo tendríamos el grupo de amigos que para mí es donde mejor y donde más información se saca, ya que la persona siempre le cuenta a su amigo, le cuenta cosas que sin tapujos y sin vergüenza, pues se lo comenta en secreto a todos sus amigos. En cambio, a los padres, por respeto y por vergüenza, hay muchas cosas que no le cuentan. Por último, tendríamos el entorno periférico. El entorno periférico está formado por el grupo de personas que esporádicamente vemos, como por pertenecer a un club de fútbol, pertenecer a una asociación, pertenecer a una peña, a un gimnasio, etc. Finalizando todas las entrevistas personales, el siguiente paso es intentar poder acceder al sumario. Hay que tener en cuenta de que si anteriormente yo he accedido al sumario para ver la expresión ocular, he visto solo la expresión ocular. ¿Por qué? Porque no me interesa ver nada más. Por eso explico que por qué a esta altura de la investigación. Porque por parte del detective lo que se quiere es empezar la investigación sin tener en cuenta ningún dato de la investigación policial, para comenzar de cero y no contaminando las bases e hipótesis de la misma. Como a la vez puede sacar algún nuevo vestigio que se haya quedado en la investigación policial por el camino, o que no se haya dado importancia en su día, o que no se hubiese tenido en cuenta. Si se logra acceder al mismo, tomar nota de todos los puntos que ignorábamos. Siempre aparecen cosas nuevas, porque hay que tener en cuenta que todo el mundo no tiene conocimiento de todo. Porque, por poner un ejemplo, hoy desaparece X, cierta persona, y mañana está saliendo en los medios de comunicación, están colgando carteles y ahora hay una persona que reconoce a esta persona y me dice que hace 3 días vio a esta persona paseando por el parque con el dueño del kiosco, por poner un ejemplo. Así, en caso de necesario, hacer una segunda entrevista con las personas que aparezcan en el sumario, por si tenemos que aclarar alguna cuestión, y siempre intentando no mencionar ningún tipo de información sobre el origen de la misma. Finalizando todo esto, tendríamos que revisar lo que es el croquis, tiempo, recorrido y actores, que consideramos más importante en la investigación. Entonces, ya que por deducción por parte de testigos privados, con ayuda de toda la información recopilada y con el auxilio, en su caso, de la ciencia o pseudociencia anteriormente expuesta, pues el profesional realizará la correspondiente hipótesis, la cual conocerá solo y exclusivamente el investigador. Como he dicho yo al principio, cada maestro tiene su librillo, así que cada uno actúe de la manera que estime más oportuna. Nunca se le comenta ni siquiera a la parte que contrata el servicio la hipótesis sobre la que se fundamenta la investigación. Se le manifiesta que cualquier detalle, por mucho que parezca irrelevante, es importante. Para poder explicar lo que he comentado ahora mismo y para que se comprenda mejor, hay una frase de un señor, un científico escritor del siglo del Renacimiento alemán, el cual dice lo siguiente: la hipótesis son andamios que se colocan ante el edificio, se quitan al término de las obras, son imprescindibles para el albañil, que sin embargo no debe tomar el andamio por el edificio. A partir de aquí comenzamos nuestro trabajo operativo. Al comienzo de esta fase, por mi parte, siempre veo mejor presentarme al inspector de la Policía Nacional u oficial de la Guardia Civil
que en su caso, en su día haya llevado la instrucción de la diligencia o que sigan con ella, claro, si no se han cerrado. Por último, y para finalizar, quiero hacer un comentario que considero muy importante. Antes de la pandemia, el 6 de marzo de 2020, con motivo de la celebración del Día Desaparecido, fue invitado al Palacio de Congreso por la Asociación QSD Global, en la que se abordaron diversos temas, en el que uno de ellos tuvo el apoyo por parte de algunos diputados, lo que es la creación del Estatuto de las Personas Desaparecidas. Como he comentado al principio, en los núcleos de las provincias ya se están formando los especialistas tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil para la investigación de las personas desaparecidas, dependientes del Centro Nacional de Desaparecidos. Considero que la investigación privada es una figura muy importante y igual que ocurre en muchos países, por lo que sería conveniente que nos incluya dentro del personal operativo en estos estatutos, para facilitarnos y poder colaborar más, claro, porque también otra cosa que os pido por parte de las autoridades policiales es un poco de más colaboración con nosotros. Porque siempre que hay una charla relativa a los desaparecidos, bien sea online o sea presencial, y siempre se comenta por parte de los mandos, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, que están abiertos a colaborar con nosotros en el tema de la investigación de desaparecidos. Hay algunos casos, entre ellos de larga duración, que se tiene acceso al informe judicial, el cual aparece un 30% de todo lo investigado, así como en algunos ni siquiera aparece la expresión ocular, y nos ponen trabas para poder acceder al sumario policial. Entonces, a ver si entre lo del estatuto y ahora la creación, la especialidad que es desaparecido, que depende del Centro Nacional de Desaparecidos, a ver si puede haber algo más de colaboración con la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. Para finalizar, pues nada, quiero dar las gracias a todos los que habéis estado aquí presentes, en especial al Colegio Oficial de Detectives de la Comunidad de Valencia, y si me deja esto, pasaré en pantalla solo los datos de contacto, por si alguien quiere ponerse en contacto conmigo. Muchas gracias. Bueno, pues nada, Daniel, muchas gracias por la ponencia. Se oye bien, ¿no? Muchas gracias a vosotros. Sí, de nada. Por lo menos yo ya he tenido un poquito más claro cuál es toda la metodología de este tipo de investigaciones, y vamos a pasar al turno de preguntas para ver si algún compañero tiene alguna pregunta, alguna duda respecto a la ponencia. Para preguntar, en la opción de reacciones está la opción de levantar mano, para quien no lo conociera. Vale, de todas formas, mientras van levantando la mano, yo hacerte una. Aunque se ha hablado de varias pegas, varios obstáculos a la hora del tema de las investigaciones, como ha sido un poco la colaboración con fuerzas y cuerpos de seguridad, etcétera, etcétera. A nivel general, ¿cuál es el mayor obstáculo que te has encontrado a la hora de realizar estas investigaciones? Pues lo que he comentado, aparte de eso, es obstáculo, entre comillas,
lo que necesitamos es mayor colaboración, que como nosotros como profesionales, si nos quieren, porque muchas veces lo que temen es que salga algunas cosas, que salga a la luz, y sabe que nosotros guardamos nuestro secreto profesional, y si hace falta, pues estamos delante de ellos leyendo el sumario sin tomar notas, sin hacer fotos, si entre comillas desconfían algo, pero por lo menos que es que hay algunas investigaciones, que hay cosas que nos enteramos luego a través de la investigación, y que aparecen, que para poder realizar la investigación con mayor éxito, bueno, es que sí o sí tenemos que saber conocer todos los pasos. Vale, ha levantado la mano. Hola. ¿Qué es? Octavio, ¿Me puede oís ser. o no me oís? Sí, Octavio creo que es. Sí, soy yo. ¿Me Adelante. escuchas? Un poco Nada, distorsionado, pero para bien. los que no me conozcan, soy el decano del colegio. Un poco distorsionado, bueno, va a ser rápida, va a ser rápida. Soy el decano del colegio, hoy no he podido estar en vivo y en directo en la jornada, estoy en el móvil viéndolo y trabajando por unos inconvenientes. Darte la enhorabuena, Daniel, y solo recordarte una cosa: la ley nos habla de comunicación o de colaboración bidireccional, pero nos tenemos que seguir acostumbrando a que la comunicación siempre es unidireccional. Nosotros estamos obligados y muy... Por eso, ¿perdona? Se ha cortado un poco. ¿Sí? Por eso yo opino que ahora tenemos la oportunidad, a través de ahora de la que se está haciendo, que quieren, bueno, te digo yo que lo comentaron su día antes de y había tenido mucho apoyo por parte de los diputados de la creación de los estatutos de la persona desaparecida, de que nos deje entrar nosotros en ese estatuto de forma más operativa. Entonces, yo creo que muy bien, pues, a través de los colegios, tal, a ver si podemos, yo qué sé, una forma para meternos en conseguir que cuando tenga los borradores, pues por lo menos a ver si un poco más de apoyo, porque en otros países la figura del detective privado en caso de desaparecido es primordial, mínimo para los de larga duración. Cuenta más con... Bueno, nada, me podéis desconectar. Era simplemente hacer ese comentario y bueno, que sepáis que estoy por aquí, atento y pendiente de la jornada. Muchas gracias y enhorabuena, Daniel. No pierdas al investigado. Yo, si nadie más tiene una pregunta, sí que tengo una pregunta. Sí, dime. Pues adelante. ¿Cuánto, desde la aceptación del servicio, cuánto tiempo le suele dar hasta decir no lo he conseguido? Porque me imagino que también hay casos en los que no se consigue encontrar el desaparecido, pero ¿qué esperamos? ¿A los 10 años aún estamos en el caso o le da un plazo? Dice, 2 años y medio estoy. Tú dices efectos de contratación nuestra, de operativa. Exacto, de contratar un servicio, me imagino que es un contrato directivo, como todo, como una Sí, pero investigación yo normal. es que en los contratos que hago, lo hago de una forma que, a ver, ahora te lo explico por encima, que la persona que me contrata, cuando llega a cierto tiempo y le voy reportando, si ve que nada, finaliza. Yo soy un detective de que yo, si llevo una investigación, a lo mejor puedo llevar 2 investigaciones de personas desaparecidas, pero lo llevo mal. ¿Por qué? Yo me comprometo con esta persona, yo un contrato, dependiendo del caso, yo me comprometo que al mes voy a realizarle X horas con X presupuesto, un presupuesto cerrado al mes.
y al final de la investigación, pues si sale alguna noticia, bien sea mala o buena, pero que haya una noticia, pues ya X. En el contrato se pone de una cantidad, yo incluyo todo, los gastos y todo. Y yo, es como, bueno, pues ponemos ejemplo porque bueno, yo salía de servicio en patrulla, una papeleta reportando todos los pasos que he dado, que he estado en tal sitio, tal sitio, para que yo vea que yo estoy trabajando y no me estoy dando una vuelta a la playa a tomar sol. Entonces, es una especie de contrato que es la forma que yo tengo de trabajar. A lo mejor llevo 5 o 6 meses, llevo 7 y la persona beta pues dice, ¿tú qué opinas? Yo soy una persona que cuando contrato a uno le digo la verdad. Digo, en caso de persona desaparecida, si te estoy diciendo que me comprometo a averiguar algo o tal, a saber si ha pasado lo que ha pasado, digo, te estaría mintiendo. Yo soy una persona que me considero honesta, yo no le voy a mentir a nadie. Yo le digo que yo voy a poner todos mis medios para sacar un resultado positivo, sea resultado positivo, entre comillas, entiendo, en el tema desaparecido, de que saber si esta persona está viva, si ha fallecido, tal y cual, un resultado, saber dónde está esta persona. Pero eso ya depende, cada caso es muy singular en la investigación. Vale, muchas gracias. ¿Algún compañero más que quiera hacer alguna consulta, alguna pregunta? Pues nada, de momento no quieren hacer, ya lo tienen todo claro. Pues yo al final no encuentro esto para compartir. Pues, pues nada, Daniel, muchas gracias. Pues nada. Por todo y nada, no has puesto los datos, pero bueno. Sí, es que esto lo tengo aquí en la carpeta, pero no tienes me que deja abrir primero el meter. documento y luego compartir. Pero es que no me deja. Mira que... De todas formas, si quieres, lo puedes mandar, lo mandas al colegio, al WhatsApp del colegio, y nosotros pues lo hacemos llegar a los compañeros para si alguien necesita alguna cosa, colaboración, preguntas, dudas, etcétera, etcétera, pues se pongan en contacto contigo y ya está. Vale, de acuerdo. Vale, y así pasamos al siguiente ponente. Y no lo hacemos esperar. Pues Lenar, pasamos al siguiente, a la siguiente ponencia. La segunda ponencia, pues nada, va a tratar sobre personas adoptadas, apropiadas, robos de bebés y la investigación de la afiliación. Y para ello, pues tenemos nada más ni nada menos que Enrique Vila. Enrique Vila, pues tiene aquí un currículum excepcional, ¿no? Aparte de abogado, pues presidente de la Fundación Internacional Raíces y Derechos, presidente de SOS Raíces, SOS Bebés Robados. Está especializado en la búsqueda de los orígenes de personas adoptadas. Incluso ha llevado a tribunales a distintas entidades pues, para que faciliten algunos datos sobre adopciones, ¿no? Lo que antes llamamos la colaboración, ¿no? de las administraciones. Ha escrito diversos libros sobre esta temática, destacar pues Bastardos, Mientras duró tu ausencia, Historias robadas, que incluso se hizo una película que se emitió en Antena 3, etcétera, etcétera. Vamos. Y nada más que decir. Yo creo que eso, simplemente darle paso, pues como el anterior ponente, pues tengo muchísimas ganas de oír lo que nos tiene que contar. Así que somos todos tuyos. Enrique, cuando tú quieras. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis?
Perfectamente. Vale, perfecto. No me vuelve el sonido a mí, pero me quedo tranquilo si me imagino que me escucháis bien. Bueno, pues muchas gracias por tus palabras, Antonio. He estado escuchando la parte final, no puedo llegar antes de la exposición de Daniel, me ha parecido lo que he escuchado muy interesante. Además, me resulta, hago un apunte, el Estatuto de la Persona Desaparecida, yo creo que os invito a los que nos estáis escuchando que al final de mi intervención pues podíamos, yo creo que necesariamente tiene que haber una colaboración muy intensa entre los abogados que nos dedicamos a esto, pero sobre todo las personas que estamos buscando a nuestros familiares y los detectives. Yo tengo un gran amigo al que agradezco, que es Octavio Morellá, el decano del Colegio de Detectives de Valencia, al cual le agradezco su invitación, pero yo creo que tendríamos que formar esa simbiosis entre todos vosotros, ¿no? Permitirme que os tutee, porque el trabajo necesariamente de los adoptados o de los niños robados que estamos buscando a nuestros familiares y de las madres que están buscando a los hijos que les quitaron o incluso los que entregaron voluntariamente, tiene que estar muy vinculado entre la labor jurídica que realizamos los abogados y la labor de campo y detectivesca que realizáis los detectives. Incluso, por supuesto, antes de que esté la labor que hacemos nosotros, los letrados, que es la de buscar nombres y apellidos de la persona buscada, ¿no? De nuestras madres o de los hijos que se buscan, y es cuando normalmente entra vuestra labor, ¿no? Localizar a una persona de la que ya tenemos nombre y apellidos y algunas veces el DNI, ¿no? Que no es fácil. Pero yo creo que muchas veces, al final, yo creo que al final de mi ponencia lo entenderéis, yo creo que muchas veces necesitamos esas ideas, ¿no? Que a veces al que buscamos, en mi caso se une la función del jurista que intenta conseguir ese nombre y también la parte íntima o personal de también que estoy buscando a mi madre. Yo creo que al final entenderéis cómo tiene que haber esa especie de lluvia de ideas por si nos echáis una mano a los que estamos buscando, que ya lo hacéis, pero seguro que, bueno, vosotros que estáis acostumbrados a este campo tan interesante y tan fantástico como el de encontrar personas, muchas veces seguro que nos podéis ayudar con alguna idea, ¿no? Y que a nosotros se nos pueda escapar. Antonio ha hecho una presentación de quién soy, pero yo quiero que os quedéis con la parte, sobre todo personal. Yo soy adoptado, a los 23 años descubrí que nací en la Casa Cuna Santa Isabel de Valencia, en principio de padres desconocidos. Yo no sabía que era adoptado y ahí empezó toda mi andadura. Quien me conocéis ya sabéis que se ha unido en mí lo personal y lo profesional. Es decir, me he hecho experto en saber cómo se buscan personas o padres de adoptados o de niños robados porque yo esto mismo estoy buscando, ¿no? He escrito, bueno, muchos libros, he participado en muchos documentales, en muchos medios de comunicación, he visto cómo ha evolucionado la ley y cómo ahora es bastante más fácil buscar a nuestros familiares de cuando yo empecé. Cuando yo empecé en 1968, tenía 23 años, ya tengo 56, no podíamos ni plantearnos la posibilidad de encontrar a nuestra familia porque estaba totalmente prohibido que los adoptados, los apropiados o los niños robados buscásemos a nuestras madres, ¿no? Por supuestísimo, las madres y los padres que habían entregado en adopción o que sospechaban que les habían quitado a sus hijos tampoco podían buscar, ¿no? Porque la ley lo prohíbe y respecto a las madres, por desgracia, eso lo comentaré después, lo sigue prohibiendo, ¿no? Las madres que saben que entregaron en adopción a sus hijos, a día de hoy no pueden saber de esos hijos que serán adultos, estarán adoptados, posiblemente lleven una vida fantástica o no, pero considero absolutamente injusto, no sé cómo lo veis vosotros, el que una madre no tenga derecho a arrepentirse y a querer saber de ese hijo que en su día tuvo que entregar, lo obligaron a entregar o incluso, evidentemente, si le quitaron tiene más derecho, ¿no? Esto lo veo injusto y por eso en la ley que se propone de bebés robados, a mí no me gusta el nombre, es una ley nueva que está iniciando el trámite parlamentario, a mí me gustaría introducir esa enmienda o esa posibilidad de que la madre biológica tenga también derecho a comunicar a su hijo, porque ya sabe cuándo dio a luz y por lo tanto lo puede localizar, que ella lo está buscando y lo quiere conocer y el hijo libremente poder contactar con ella. Pero bien, eso es otro tema. Yo de todos los libros, por si alguien quiere saberlo, que he escrito, este en concreto de la editorial
Arcoprés, Hijos de otros dioses, es una guía práctica para saber cómo se busca, ¿no? Lo digo porque, bueno, pues si lo queréis, aunque me temo que está descatalogado, pero yo os lo podría conseguir, porque ya tiene bastantes años, es del 2013. Es una guía práctica de cómo se puede encontrar, o al menos cómo se puede iniciar la búsqueda de nuestros familiares para las personas que somos adoptados, seamos adoptados legales, irregulares o incluso apropiados o niños robados, ¿no? A ver, la parte jurídica, que es la más importante, ha cambiado mucho, como he dicho. Hay dos fechas muy importantes y que es importante que también conozcáis para saber por qué unos podemos buscar con mayores dificultades y otros con menores dificultades, que son la fecha de 1987 y la fecha de 1999. En España, hasta 1987, la adopción, el instrumento de la adopción, adoptar a un niño, era un contrato puramente privado. Intervenían los padres que querían adoptar e intervenían una serie de instituciones de carácter absolutamente privado, como son hospitales, públicos o privados, pero el hospital en sí, instituciones normalmente religiosas, como regentadas normalmente por órdenes religiosas de monjas, y intervenía un abogado, ¿vale?, que unía a las partes y normalmente un mediador. Cuando las partes estaban de acuerdo en que el niño que había nacido en esa institución normalmente religiosa, a veces pública, era el que estaba destinado a ese matrimonio que quería adoptar, se llegaba a ese acuerdo y se entregaba al niño. Luego, todo este acuerdo, que es meramente privado y en el que el Estado no intervenía para nada, se llevaba a un juez. Al juez se le decía que el niño tenía la condición de abandonado, pero el Estado no lo comprobaba. Es decir, en mi caso, por ejemplo, quien dice que soy abandonado es la madre superiora de un convento y ya está. Y el juez se lo cree porque hay un certificado del encargado. En el caso de la Clínica San Ramón, el famoso, tristemente famoso y fallecido Eduardo Vela, el doctor Vela, que es el único condenado por robar niños en España, él certificaba que ese niño estaba abandonado, era de madre desconocida y por lo tanto a partir de ahí se movía la maquinaria judicial. El juez, sobre todo, revisaba las condiciones que se cumplían en los padres que querían adoptar y aprobaba la adopción, porque alguien le decía que un niño estaba abandonado, ¿vale? No comprobaba nada más. Ese auto judicial se elevaba en una escritura pública, en un notario, y se inscribía en el registro civil, con lo cual la adopción ya estaba hecha. Esto hasta 1987. Y además, hasta 1999, la madre que entregaba, supuestamente de forma voluntaria, el niño, podía elegir no constar en el parte de alumbramiento. Imaginaos qué dificultad para luego buscar. ¿Qué quiere decir esto? Que si la adopción era privada porque el Estado no comprobaba nada y encima se podía ocultar la identidad de la madre biológica, pues esta situación, que no era más que la de un mercado de niños, la de una búsqueda de niños que pudieran ser adoptados, fomentaba lo que luego vosotros conoceréis como el triste caso de la mafia de robo de niños en España y de los niños robados. Es decir, hacía falta mercancía, que por desgracia éramos nosotros, los niños. No se controlaba el origen del niño por el Estado. Lo decía una monja, lo decía un director de un establecimiento, que el niño era abandonado y se lo creía todo el mundo. Y además, nadie sabía, en principio, quién era la madre, porque existía el parto anónimo. Con lo cual, ¿cómo el juez iba a llamar en el procedimiento judicial a alguien para que prestase el consentimiento en que su hijo fuese adoptado si no se sabía quién era? Porque el médico en el parte de alumbramiento ponía madre desconocida, o no se identifica, o no quiere decir quién es. Bien, ante esta situación, mercadeo de niños. Hay que decirlo así. Se coaccionaba a las madres para que los entregasen o directamente, como sabéis, porque todos habréis leído, o habréis visto series o habréis visto documentales, se decía que el niño había muerto, el bebé había muerto. Se han llegado hasta, bueno, esto lo sabréis, se ha llegado hasta enseñar bebés congelados diciendo que ese bebé congelado, que está fotografiado además por un periodista de Interview, era el bebé muerto de la pobre mujer que acababa de dar a luz,
Y realmente el bebé auténtico se llevaba, se sacaba del establecimiento y muchas veces se inscribía como hijo biológico falso de otros padres. Algunos de esos padres falsamente adoptivos, las mujeres incluso pues se ponían un cojín en el estómago para disimular un supuesto embarazo y poder salir de allí con su bebé que había sido robado previamente a esa mujer. Esto ocurría en España. Han habido exhumaciones en las que se ha demostrado que las cajas, supuestamente donde estaba el niño muerto, estaban vacías o el ADN no correspondía con el de la madre, ¿no? Por lo tanto, y ahí voy a lo de las personas desaparecidas, nos encontramos que hay una cantidad tremenda de personas supuestamente fallecidas en España al nacer, que realmente lo que ha ocurrido es que para las familias biológicas son desaparecidas desde el momento en el que se descubre que la muerte no se produjo. ¿Y dónde están esas personas? Ahí entra la labor nuestra, la de los juristas, y posteriormente la de vosotros, los detectives, ¿no? Yo hice un cálculo aproximado de que aproximadamente inscripciones falsas en el registro civil de España de españoles hay unos 300.000 casos. ¿Por qué? Hay una estimación de que en España hay 3 millones de adoptados nacionales. No hablo de la adopción internacional, que ese es otro tema que no lo vamos a tocar hoy porque es otro tema tremendo. Pero lo que pasó en España hasta la década de los años 2000, se calcula que hay unos 3 millones de adoptados españoles nacionales. En 25 o 30 años ya que llevo ejerciendo este campo del derecho, os puedo decir que en mi praxis, al despacho, aproximadamente el 10% de las personas que llegan y me dicen, Enrique, quiero encontrar a mi familia biológica, a mi madre, ¿vale? El 10% yo les digo, si tú no eres adoptado, me enseñan la partida literal de nacimiento, con la que vosotros estaréis acostumbrados a ver muchas veces, y ahí aparece como esa persona es hijo biológico de unos señores. Yo digo, ¿a quién quieres buscar? Si en tu caso no hay adopción. Y me dicen, no, que me lo han confesado, que no soy su hijo. O algunos aún más me dicen, no, es que me he hecho el ADN. Y no son mis padres, me mintieron. Es una mentira mi vida. Mi DNI es falso. Pone unos nombres y apellidos y yo no soy hijo de estos señores, ¿vale? Ese 10% de casos que he visto y he comprobado, aplicado a los 3 millones de adopciones que se estiman que hay en España, pues nos dan esos 300.000 casos de personas que son los falsos adoptados. Me dicen, soy adoptado. No eres adoptado. Eres inscrito como un hijo biológico falso. Tremendo, ¿no? 300.000 personas que si da la casualidad que la naturaleza o la raza o los genes quieren que se parezcan, pues todos los íberos somos un poco parecidos, bajitos, yo por lo menos, morenos de piel, pelo negro, ojos marrones, y bueno, pues te pareces al montón de españoles, ¿no? O al menos no hay una diferencia brutal. Entonces, estas personas se morirán. O sea, hay gente en España que se ha muerto ya, o que se morirá, creyéndose hijo de padres que no lo son, biológicamente hablando. Lo han educado, lo han querido, le han dado alimentación, vale. Son padres del corazón, si quieres. Pero es que ni siquiera hubo adopción. No me estoy refiriendo a la adopción, que es otro tema. Me estoy refiriendo a los hijos falsos. Esos 300.000 que yo calculé y que por ahí va circulando la cifra como niños robados. Luego explicaré la diferencia. Por lo tanto, ¿cuántas personas desaparecidas hay en España? ¿Cuántas familias biológicas hay buscando a esos niños que se robaron al nacer y que se inscribieron como hijos falsos o, en el mejor de los casos, entre comillas, aunque hubieran coacciones a la madre o se robase a la madre o se engañase a la madre, esos hijos se adoptaron con apariencia de legalidad? Lo que os he dicho antes, el juez no comprobaba si la madre lo había entregado o no. El juez le decía a una monja de la Casa Cuna Santa Isabel o del Santo Celo de Bella Teresita que la madre lo había abandonado y el juez decía, pues vale, si tú eres la madre superiora y dices que el niño está abandonado, yo me lo creo. Hago la adopción, no llamo a ninguna mujer porque no sé quién es la madre, parto anónimo, recordar lo que os he dicho. Bueno, un desastre. O sea, tal desastre que cuando se cambia la ley de adopción en 1987, se cambia porque el propio legislador en la exposición de motivos dice,
La adopción, ¿cómo está en España ahora? Que es un contrato privado. Recordar, monjas, abogado, instituciones, directamente con los padres que quieren adoptar. Promueve el tráfico de bebés. Es que es normal, cuando hay un mercado libre de un bien escaso que son los niños, en aquella época, en los años 70, 60, 50, no habían métodos de reproducción asistida, no estaba el Instituto Valenciano de Infertilidad, es decir, era muy difícil tener hijos si no eras fértil por cualquiera de las partes, pues hacían falta niños. Y se pagaban cantidades muy importantes, ¿no? Os puedo decir que por mí se pagó en 1965 1 millón de las antiguas pesetas, imaginaos, para conseguirme, y en mi caso sí que se me adoptó, pero yo no sé si mi madre me entregó, fue robada o qué, porque todavía, y eso lo contaré al final, por eso os pedí ayuda al principio, no la he encontrado, ¿vale? Bien, esta es la situación, os hacéis un panorama. El desastre de una adopción a la española, como dijo un parlamentario catalán en el Parlamento catalá, la adopción a la española, todo vale, cojo un niño, lo robo, lo inscribo como hijo propio, si tengo más prisa, o lo adopto, vale, bien, vamos, todo vale, un desastre. Y un montón de familias rotas, un montón de madres rotas y un montón de personas ya adultas ahora que queremos conocer nuestros orígenes, queremos conocer a nuestra familia biológica y por todo este desastre no podemos hacerlo o nos es muy difícil. Por eso queremos la ayuda de los detectives y a mí me la da de momento extraordinariamente Octavio, ¿vale? Lo tengo que decir así porque además es buen amigo. ¿Qué pasa después de 1999? Aquí ya es muy fácil. Es decir, cuando os lleguen casos, que os pueden llegar directamente casos de personas que han nacido después de 1999, lo tenéis bien. ¿Por qué? Porque el parto ya no es anónimo, es decir, en el parte de alumbramiento el nombre de la madre biológica tiene que constar necesariamente, y porque la adopción, a partir de 1987, la lleva las consejerías de bienestar social, es decir, el Estado, la administración que comprueba el origen del niño y sabe quién es la madre. A veces son niños tutelados. Este es otro tema también muy candente del que no podemos hablar ahora porque se producen tutelas excesivas, pero bueno, es otro tema, no quiero entrar. Pero por lo menos se sabe quién es la madre, se sabe el origen del niño y se sabe por qué el niño ha ido a la adopción. Entonces, ¿qué pasará? Que la propia administración a una persona nacida a partir de 1999 va a ir a preguntar y le van a decir, tu madre es la señora tal, tal y tal, nombre y apellidos. Luego ahí entra vuestro trabajo. Es decir, a veces es tan fácil como entrar en Facebook, teclear y aparece, o en Internet, de 1000 maneras, pero lo normal es tener que buscarla en toda España o incluso a veces en todo el mundo, ¿no? A veces es difícil de encontrar, vosotros lo sabéis mejor que yo, incluso teniendo nombre y apellidos es difícil encontrar a alguien. Pero bueno, a partir de 1999, el adoptado que busca, desde luego lo tiene mucho más fácil, ¿no? ¿Qué hacemos los que somos más viejos? Los que hemos nacido antes, ¿vale? Bueno, pues tengo que diferenciar necesariamente. También aquí ha habido una evolución muy importante. Evidentemente sabéis que, bueno, el derecho siempre evoluciona y no es de aplicación directa, pero a día de hoy me ahorro toda la evolución y todas las patadas que hemos tenido que ir dando para ejecutar nuestro derecho a saber, que se recoge además en el Código Civil y en la Constitución Española, artículo 39 de la Constitución y artículo 180 del Código Civil. Si el que busca ha nacido en un hospital público, normalmente son las maternidades provinciales de cada provincia, de cada capital de provincia importante, Madrid, Barcelona, Valencia. A día de hoy hemos conseguido de 1000 maneras que el propio hospital directamente, o bien los servicios sociales de cada comunidad, esta persona vaya a preguntar a los servicios sociales o vaya al hospital y le muestren los libros para que busque él, los libros de maternidad, quiero decir, o directamente le digan el nombre de su madre. A veces es tremendamente fácil. Ahora, en Barcelona, después de mucho batallar, por ejemplo, pongo un ejemplo, en Barcelona, la propia Dgaia, que es la Dirección General de Infancia y Adolescencia, está facilitando los nombres de las madres biológicas de las personas que nacieron en la maternidad pública de Barcelona. Lo facilita. Luego encontrar a esa persona con nombre y apellidos ya es función vuestra, ¿vale? De los detectives, o a veces es tan fácil, insisto, como teclear en Facebook.
En Valencia no es tan fácil, por ejemplo. En Valencia tienes que ir a la Diputación, en la Diputación están los archivos de las antiguas maternidades y allí tienes que buscar, te sacan los libros, te los enseñan sin ningún problema. Antes hacía falta orden judicial, ahora ya no. Pero tienes que buscar tú qué mujer, y aquí viene también un trabajo vuestro, no viene identificado directamente el hijo con la madre. Aparecen todas las mujeres que entraron a dar a luz pocos días antes del nacimiento de esa persona y normalmente yo me centro, la forma de buscar es que, imaginaos que hay 3 mujeres que dieron a luz el día en el que mi cliente nació, ¿no? Lógicamente yo lo primero que hago es dirigirme, pues como pone la edad y el estado civil, incluso la provincia, me dirijo, antes buscaré, o la primera candidata a que sea la madre, será la mujer de 16 años, 17, 18, 19, menor de edad y soltera, ¿vale? Porque tampoco te pone si lo entrega o no. Te pone, hay 3 mujeres el día 18 de mayo que han dado a luz. Una tiene 30 años y está casada, y es de Valencia, otra tiene 25 años y está casada y otra de Valencia, y otra es de 16 años, es soltera y ha venido de Cuenca. Y dices, ahí está. Posiblemente sea la soltera y la menor de edad y que viene de otra provincia la que venga a entregar el hijo obligada por sus padres, coaccionada o lo que sea. Y entonces vamos a buscarla. Tenemos una dirección de entonces y tenemos nombre y apellidos y, muy importante, y esto me lo dice Octavio muchas veces, el nombre de los padres, porque a veces cuando los apellidos son Pérez Martínez, os volvéis locos para encontrar. Pero también ayuda mucho el nombre de pila de los padres de esa mujer, ¿no? Eso en los hospitales públicos. En los hospitales públicos, por lo tanto, en las maternidades públicas, o es muy fácil, directamente hay una vinculación. Por ejemplo, en el Hospital Santa Cristina en Madrid, el nombre de la madre biológica viene vinculado con el niño que ha nacido, es un hospital público. En Barcelona lo están dando la de Gaya sin mayor problema. En Valencia cuesta un poco más, pero también hay formas de encontrar. También en Oviedo los servicios sociales de Oviedo están ayudando. Eso es cuando es público, ojo. Pero ahora viene el gran problema, y es cuando el hospital es privado. Cuando el hospital es privado hay una casuística brutal. No quiero hablar de cada uno de los hospitales, porque es infinito. Yo luego, si alguien nos está escuchando que quiere preguntar de un hospital en concreto y yo sé la solución, se la puedo decir. Pero la casuística es brutal, brutal. Es decir, hay hospitales que piden orden judicial para enseñar los archivos. Virgen del Consuelo, por ejemplo, en Valencia, y La Salud en Valencia. Hay hospitales que no saben ni dónde tienen los archivos. La Cigüeña en Valencia, por ejemplo, que sospechamos que lo tiene la Fundación Bancaja. Hay hospitales directamente que dicen que han quemado los archivos y no nos lo creemos, pero es que ¿cómo lo demuestras? Por ejemplo, el famoso caso de San Ramón en Madrid, en el que existe el único condenado por robo de bebés, que es el doctor Eduardo Vela, que era el director de esa clínica, que robaba a niños y falsificaba. Lo digo así porque hay una sentencia que lo condena, aunque ha fallecido el pobre señor. Hay una sentencia que lo condena, ¿no? Porque falsificó un parte de alumbramiento y puso como madre biológica a una mujer que no lo era. Me cansaría hablar de hospitales. En unos tienen los archivos, en otros no tienen los archivos, en otros a lo mejor vamos a por una historia clínica, siempre con orden judicial, normalmente con orden judicial, y a lo mejor está hasta el tomo 1574 y del 1575 al 1800 ha desaparecido misteriosamente. ¿Por qué? Y justamente a veces nos pasa que la historia clínica que estamos buscando para conocer el nombre de la madre biológica está en ese tomo que misteriosamente desaparece y misteriosamente es de un adoptado que está buscando. A veces, bueno, pues llegas a sospechar de que hay desapariciones, sospecha, por favor, lo digo supuestamente, desapariciones forzadas de documentación para que el reencuentro sea imposible, ¿no? Eso nos encontramos en los hospitales laicos, ¿de acuerdo? Si nos vamos a los hospitales o a las instituciones religiosas, como es mi caso, bueno, pues la situación se complica muchísimo más. De hecho, yo siempre digo en broma que yo soy quizá el abogado especialista en este tema de buscar. Llevo a mis espaldas más de 300 reencuentros directos con mi trabajo de adoptados que han encontrado a su familia biológica y indirectos muchísimos más con mis conferencias y mis explicaciones y mis libros. Pero es que yo mismo no encuentro. Yo no encuentro a mi madre biológica. ¿Por qué?
Si a alguno se os ocurre una idea brillante, luego me la comentáis o en privado me la comentáis. ¿Pero por qué? Porque yo nací en la Casa Cuna Santa Isabel de Valencia, institución o casa cuna religiosa, ¿vale? Antes de seguir, voy a decir que yo tengo un respeto absoluto por todas las religiones, y por los cristianos, los católicos y por todas las instituciones. Porque a veces, os digo, a el Opus Dei no me puede ni ver y hablan de mí fatal porque parece que vaya contra las monjas y contra los curas y contra la Iglesia Católica. Y no es así. Simplemente lo que pasa es que si les he tenido que poner una querella o demandas es porque quiero conocer a mi madre biológica y tengo que querellarme contra las monjas que no me quieren decir el nombre de la misma. Bien, ¿qué pasa en las instituciones religiosas? No solo en mi caso. Hablaría de Santa Isabel, Santo Celo, Villa Teresita. Son mercedarias, religiosas siervas de la pasión, hijas de la caridad. Incluso en algunos hospitales públicos o maternidades públicas, fijaros, que los libros de la maternidad, ¿sabéis dónde están? En los arzobispados. Hospitales públicos, laicos, y los libros de la maternidad de los años 50, 60, 70, 80 los tiene el arzobispado. Recuerdo mucho el caso, cuando yo trabajaba con Paco Lobatón, con la asociación que creó, el caso de Pamplona, en el que unos periodistas, no aplaudo este método, pero entraron en el arzobispado de Pamplona y arrancaron de los libros de la maternidad pública de Pamplona las hojas de las personas adoptadas y fueron casa por casa poniéndola por debajo de la puerta. Esto también es una barbaridad, no se puede hacer así. Pero ¿por qué el arzobispado tenía los libros de la maternidad pública? Porque existe un decreto del siglo XIX, lo tengo por ahí, está escrito a mano, en el que dice que en las maternidades públicas la única persona que podía conocer la identidad de la madre biológica que iba a dar a luz era la madre superiora de las hijas de la caridad. ¿Qué ocurrió? Que en base a ese decreto, seguramente, cuando tiraron a las monjas de los hospitales públicos, porque se acabó su función como auxiliares, no sé si fue en los años 80, creo que fue en los años 80 o 90, dijeron, las religiosas ya no son las que controlan las maternidades públicas, va a ser el Estado. Pues seguramente en base a ese decreto del 19 dijeron, bueno, como somos las únicas que teníamos la potestad o la madre superiora de conocer quién es la madre biológica, nos llevamos los libros y se los llevaron y están en los arzobispado. No en todos sitios me lo reconocen, pero yo estoy convencido que los libros de maternidad, por ejemplo, del Hospital Público Provincial de Valencia, los tiene el Arzobispado de Valencia. No me lo reconocen, pero en Pamplona está demostrado. Claro, dijeron, vamos a mantener el secreto. Nos dieron el poder de tener este secreto, vamos a mantenerlo. Esto era una anécdota. Pero ¿qué ocurre? Pero quiero que sepáis el poder que tenían estas religiosas que hacían esa función de ayuda en las maternidades, tanto públicas o privadas, y ahora no nos quieren dar los datos, ¿no? Esto pasa a muchos españoles, es decir, por toda España, Casa Cuna Santa Isabel hay en Barcelona, hay en Vigo y hay en Valencia. En Valencia no quieren dar los nombres de las madres. Y cuando empezamos a buscar en los años 80 y 90, y yo fui a hablar con ellas, me dijeron, mira, Enrique, sabemos quién es, pero no te lo podemos dar, porque primero, tú no tienes derecho, acordaos de lo que decía antes, a saber quién es, y segundo, no queremos. Tenemos un voto de sigilo, le prometimos que no se lo diríamos a nadie y no queremos darte el nombre. Pero esto es mentira, porque nosotros hemos conocido a muchas madres biológicas que han estado en estas casas cunas y nos confiesan que eran la mayor parte de ellas, os lo puedo asegurar, también lo tengo en algún libro escrito, las vivencias que sentían allí, eran coaccionadas, eran obligadas, o bien por la familia o bien por las propias religiosas, ¿no? Que querían esa materia prima de la que hablaba antes para entregar. ¿Quién se llevó el 1.000.000 de pesetas que pagaron por mí? ¿Quién se lo llevó? Mis padres pagaron 1.000.000 de pesetas. Mi madre biológica, seguramente no. El abogado que intermedió, yo pregunto, no estoy afirmando, que luego me llueven las querellas, pero esto lo pregunto, que cada uno piense lo que quiera. Las monjas, ¿dónde está ese dinero? Pero es que pagaron 1.000.000 de pesetas por mí, pero en Valencia hemos nacido 3.000, en Barcelona más, en Vigo más. En Santo Celo ocurría lo mismo, en Valencia, en otras ciudades de España. Entonces, en estas instituciones, caramba,
se conseguían niños para entregar en adopción o para ser inscritos como hijos biológicos falsos, como antes os explicaba, y se pagaba dinero. Se participaba directa o indirectamente en esta trama de tráfico de bebés. Yo lo siento, pero es que es así. Es que lo ha confesado una religiosa de Tenerife que contaba en un programa de televisión cómo le decían: toma este bebé, súbete al avión, años 70, y vete al País Vasco, que ahí tienes que entregarlo. Ni identificación, ni inscripción en el registro civil, ni permiso de la madre. Cogía al bebé y se iba al País Vasco y lo entregaba. Esto lo ha dicho una religiosa, ¿no? Hay madres de estas casas cuna que han dicho: yo fui coaccionada, fui obligada, yo me quería quedar con mi niño. Esto se cuenta en una reciente película que todavía está en Filming, si la queréis ver, Los que buscamos. Yo soy coprotagonista con una madre y la madre cuenta cómo al día siguiente de dar a luz fue a por su hija y ya no se la dieron. Al día siguiente, cuando la ley le permitía en 6 meses reclamar a esa niña. Esto era así, es el desastre del que hablaba antes, ¿no? Y esto rompe familias y crea miles de desaparecidos en España, tanto por las madres y padres que están buscando como por los hijos que estamos buscando. Pero judicialmente, amigos o colegas, y permitidme que os llame así porque estamos en el mismo barco de buscar, no podemos hacer más. No podemos hacer más. Están habiendo reencuentros en estas casas cuna religiosas ahora mismo por el ADN, pero por el ADN, curiosamente, el internacional, el americano, 23andMe o MyHeritage, que está produciendo reencuentros. Es una base de datos a nivel mundial de millones de personas, son empresas americanas y cuanto más personas se lo hagan, más reencuentros hay. Pero esto todavía está en pañales, por desgracia. Aunque está aumentando y recientemente ha habido un reencuentro, ayer me lo dijeron, de una compañera de Casa Cuna Santa Isabel que ha encontrado a ella y su familia por el ADN. Pero si no, yo les he puesto una demanda. Y cuando hablo de mi caso, por favor, extenderlo a todos los nacidos en casas cuna religiosas. Demanda para que me digan los datos contra las monjas y contra el abogado que tramitó mi adopción. Me da la razón la Audiencia Provincial de Valencia, que no existe secreto profesional del abogado, y cuando le dicen que no hay secreto profesional, que me tiene que decir el nombre de mi madre, dice que no lo tiene. Esto después de 2 años de pleito. Nos están tomando el pelo. Nos están tomando el pelo. Cuando en la misma película que os acabo de decir, Los que buscamos, en Filming, esta madre dice cómo el abogado le dijo que si le ponía una orden judicial, le daría el nombre de su hija, en este caso su hija, o al revés. Es mentira. Tienen los datos. Pongo una querella se acepta a trámite la querella, se abren las diligencias previas por delito contra la integridad moral porque el juez consideró que atentaba a mi integridad moral que unas personas supieran quién es el nombre de mi madre y no me lo quisieran decir. Se hicieron diligencias previas, no se me permitieron casi pruebas y las monjas se limitaron a decir que no tenían nada, no tenían nada, pero tampoco explican el por qué. No dicen lo hemos destruido, a veces dicen no tomábamos los datos, otras veces se inscribían con nombres falsos, otras veces lo hemos perdido, otras veces lo hemos quemado. En Irlanda, algunos habréis visto la película Filomena, plasma totalmente este caso, es decir, es el caso de una madre y de un hijo que se van buscando, ambos quieren encontrarse y la madre superiora, en este caso de las religiosas de la Magdalena, que es el convento de Irlanda, que pasó 3/4 de lo mismo de lo que ha pasado en España, dice que no quiere que se encuentren porque la penitencia del pecado de la madre, que fue tener sexo siendo menor de edad y fuera del matrimonio, su penitencia fue encontrar a su hijo muerto, cuando ya había muerto de SIDA. Un famoso político de Estados Unidos que murió de SIDA. Se estuvieron buscando toda la vida. Esa es la película, ¿veis? Ya os he hecho un spoiler, ya os he fastidiado la película, pero vale la pena verla pese a eso. No se encuentran, porque la monja dice que esa es la penitencia de ese pecado que cometió de tener sexo fuera del matrimonio siendo menor de edad. Terrible, pero es que pasa también en España. Nos está pasando. No encontramos, porque no quieren. La Iglesia Católica no quiere. Yo he llegado muy lejos, yo he llegado hasta el Vaticano. Le escribí 16 cartas al Papa Francisco, no me contestó ninguna. El Papa Benedicto XVI sí que me contestó una diciendo que rezase más y que si Dios quería encontraría a mi madre. Yo lo que pedía es que el jefe supremo de la Iglesia pues intermediase con estas monjas para que me diesen el nombre de mi madre, ¿no? El Papa Francisco no me contestó
Y entonces mi editor italiano, porque he escrito algunos libros también que se han traducido al italiano, me propuso que publicase las cartas en italiano en Italia. Se publicaron Lettere de un bastardo al Papa y luego se tradujo al español Cartas de un bastardo al Papa, ¿vale? Están las cartas y está la explicación de todo lo que os estoy diciendo ahora, bueno, más o menos. Me fui a una... no me contestaba el Papa Francisco, pues me fui a Roma, me acompañó mi hija, madrugué, estudié muy bien con vídeos de YouTube donde me tenía que colocar para que el Papa se parase, madrugué muchísimo, me fui a la audiencia general, que en invierno es dentro de una sala que hay allí en el Vaticano, en la ciudad del Vaticano, me coloqué bien y el Papa Francisco se paró. Le di mi libro, le pedí ayuda, el vídeo está circulando por YouTube, lo podéis ver en mi canal. Y bueno, pues el hombre, muy afable, pues me dijo, ya me lo envió y lo leí. Y entonces yo pensé, caramba, ¿y no me haces ni caso? ¿Qué pasa? Vosotros tenéis una explicación. Yo soy una persona que no quiero más que conocer a mi madre biológica, no quiero nada contra la Iglesia. Si pongo demandas y querellas es simplemente porque es mi vía judicial para conocerla. Pues el Papa, 16 cartas. El libro dedicado, que se lo dediqué, me dijo que me ayudaría. Fue muy emotivo. Yo no soy creyente, pero para mí es emotivo conocer a una personalidad así. Pues nada, ni me ha contestado. Ni las monjas se mueven. Es más, me llegan noticias de la organización Opus Dei, me llegan noticias indirectamente, que le digan a Enrique Vila, aparte de decirme de todo menos bonito, que me digan que jamás voy a encontrar a mi madre. ¿Por qué? Porque saben que está muerta, porque saben que es una personalidad, porque saben que es una monja y la tienen callada. ¿Por qué? ¿Por qué sabe el Opus Dei que nunca voy a encontrar? ¿Por qué? Bueno, este es mi caso, pero es el de todos, ¿eh? Todos los de Casa Cuna Santa Isabel, seguramente alguna vez os ha llegado alguien preguntando, o del Santo Celo, o de Villa Teresita. Santa Isabel en Vigo también existe, en Barcelona. Curiosamente, en Barcelona la Madre Superiora es más legal. Yo hablé con ella en Barcelona, llevé la demanda de 21 catalanes que querían conocer quién es su madre biológica. Imaginaos, en Barcelona, pusimos la demanda, el juez dictó un auto judicial diciendo que la Casa Cuna Santa Isabel de Barcelona tenía que entregar los datos de las madres y los entregó. Y entonces yo tuve ahí una esperanza tremenda, porque digo, si Barcelona, que es la casa madre, es la generala, se le llama la generala, la madre superiora de allí, entrega los nombres y acata la resolución judicial, a ver si en Valencia se ablandan. Pues no, tampoco, en Valencia no se ablandan. Ni Casa Cuna Santa Isabel, ni Santo Celo. Santo Celo son la Orden de las Mercedarias, ahora están en un pueblo de Granada. He hablado con ella también personalmente cuando estaba en Roma. Tampoco quieren entregar los nombres. Claro, no le dicen a un juez, no lo quiero dar. Ahora lo que dicen es, no lo tenemos. Ahora fijaos, en el último juicio dicen que tienen los datos desde 1992. Pero sí, precisamente os he explicado que a partir del 99 ya no existe, no, del 99, claro, porque no existe el parto anónimo y lo tienen que tener. Pero lo de antes, ¿dónde están? Tampoco lo explican, ¿no? Es un poco desesperante. Han habido ideas peregrinas que no voy a decir aquí en directo para conseguir los nombres, pero si si os ocurre alguna cosa, de verdad que se agradecería cualquier ayuda. Hemos llegado al Tribunal Supremo. Nos dan la razón, tenemos derecho a saberlo, pero claro, cuando estás en una institución privada que dicen no lo tengo, pues lo que pasa en las películas americanas de que entran ahí los SWAT, en España los GEO, rompen la puerta del convento y se ponen a buscar, eso solamente, lo sabéis vosotros, se da en el caso de pues un peligro grave para la integridad de la seguridad ciudadana, ¿no? Caso de drogas, de prostitución, de terrorismo. Pero si yo le digo, si le pido a un juez que me tire a los geos, que tire en un convento de monjas porque quiero encontrar los documentos que dicen que no tienen, me va a enviar a cierta parte. ¿Me entendéis? Me dirán, oye, pues pídeselos. ¿Cómo te va a mentir una monja, no? Ese es el problema. Que sí que mienten, sí. Y seguimos sin encontrar a nuestras madres biológicas. Ese es el problema que me ocurre a mí, que ocurre a todos los que han nacido en instituciones privadas. Lo mismo que ocurre en las casas religiosas, ocurre también en algunos hospitales laicos, pero privados. Yo diría, la Salud, por ejemplo, de Valencia, dicen que han perdido todo lo del 75 para atrás. Lo has perdido ¿cómo? En Virgen del Consuelo, como os he dicho antes, hay tomos que están, tomos que no están. Cuando empecé a buscar me dijeron que no tenían nada. Ahora dicen que sí que lo tienen, que no han tirado nada, pero sin embargo lo pedimos y no lo encuentran. En fin, es un poco desesperante. Mi parte judicial la tengo ganada.
Yo tengo derecho y todos tenemos derecho a encontrar a nuestros familiares. Pero para ejecutar esto, bueno, hay que pegar muchas patadas y a veces no se consigue. Voy a ir terminando, pero vuestra labor empieza normalmente cuando conseguimos el nombre y apellidos de la persona buscada. Esto es evidente, porque luego no es muy fácil encontrar. A veces han fallecido o no tenemos el domicilio, o se han ido de España o vete tú a saber, ¿no? Es una labor complicada. Pero si ahora he hablado de los adoptados, que en principio sabemos en la fecha y el lugar donde hemos nacido, cuando hablo de niños robados, la cosa sí que se pone tremendamente complicada. Porque cuando hay un niño robado y un inscrito falso, como os he dicho antes, se falsifica, se pone a los padres falsos. Y esta inscripción falsa normalmente va acompañada que no solamente se pone a unos padres biológicos falsos, sino que también se pone un hospital falso. Hay un certificado de nacimiento que se falsifica. Se pagaba a la matrona un dinero, decía, di que este niño ha nacido en el hospital tal. Ahora tengo un caso en Palma de Mallorca, en el que alucinado, es decir, se pone como que se ha intervenido por cesárea a la madre falsa, una mujer que nunca ha estado embarazada y sin embargo se inscribió, entró en el hospital y se certificó que a quien se había hecho la cesárea es a la madre falsa. Por lo tanto, si ya partimos de ahí, cuando hay una inscripción falsa de nacimiento, pues puedo no creerme ni el hospital, ni la fecha, ni la hora, ni siquiera la ciudad. Cuando un niño es inscrito y no es adoptado, pues a saber dónde lo ha conseguido. Lo que os he dicho antes, el niño que viajó con la monja desde Tenerife hasta Bilbao, pues a lo mejor pusieron que nació en la maternidad de Bilbao o en la Casa de la Madre, que es una institución que existía en Bilbao, que acogía a mujeres para que iban a dar a luz. Se hace tremendamente complicado. Los primeros casos que llevé de inscripciones falsas nacieron en Barcelona y fueron escritos como nacidos en Zaragoza. Pues imaginaos la búsqueda. Es decir, muchos inscritos falsos no saben ni dónde nacieron realmente, ¿no? Entonces ahí realmente se complica y son situaciones, bueno, a veces ahí entra vuestra labor de detectives directamente, porque a veces hay confesiones o pistas que da la familia, pues una tía, una abuela se acuerda, pues a mí me dijeron que tu madre era de tal, y a veces cuando tenemos una pista sólida del posible origen de la madre biológica, se puede tirar del hilo, sobre todo en poblaciones pequeñas, que además vosotros lo sabréis. Y yo a veces también he hecho una labor de investigación y en los pueblos pequeños todo el mundo habla muchísimo, es decir, te cuentan todo rápidamente y bueno, pues a lo mejor por ahí es la única forma de buscar, pero se acaba, la prueba documental se acaba y ahí la cosa se complica muchísimo. Llevo ya 45 minutos, quiero dejar paso por si hay alguna pregunta. Hablar también de las madres biológicas, lo que os he dicho al principio, las madres biológicas lo tienen muy complicado porque sí que saben, curiosamente, lógicamente, dónde dieron a luz y en la institución, ellas sí que tienen la certeza, pero la ley todavía les prohíbe radicalmente tener cualquier información de los apellidos actuales de su hijo, ¿no? Ellas pensáis, pues que vayan al registro civil y que pregunten. No pueden, no se lo dicen. Además es estricto, lo han intentado varias y es estricto. Por eso yo... no saben su hijo dónde acabó, porque también ellas saben que se lo quitaron o que les obligaron a entregarlo o que lo dieron voluntariamente, pero tienen derecho a arrepentirse. Pero si van, no saben dónde fue adoptado. A lo mejor una mujer dio a luz en Valencia y su hijo está adoptado en Castellón y está inscrito en el registro civil de Castellón porque se ha hecho un traslado de expediente, que sabéis que se puede hacer, ¿no? Entonces, es difícil para las madres. Por eso en esta ley de la que volveréis a oír hablar, de niños robados, yo quiero introducir esa posibilidad. En esta ley ha trabajado muy bien, en Cataluña ya está aprobada, el Observatorio de Desapariciones Forzadas de Menores, del que tengo el honor de pertenecer, junto a su presidenta Neus Roig, ha trabajado muy bien. Y esta idea es una idea que tenemos para que las madres al menos tengan esa ventana, ir al registro y decir, mire, mi hijo nació en tal sitio, yo lo entregué, o a mí me obligaron, o lo que sea, pero yo quiero que le digan a mi hijo que su madre biológica lo está buscando, me puede anotar. Y entonces el encargado del registro civil, el secretario o el juez, enviaría una nota oficial al hijo
porque él sí que sabe dónde está, porque él sí que tiene acceso, diciendo, señor tal, usted sabe que es adoptado, cuando sea mayor de edad, por supuesto, y aquí ha venido una señora, de la cual tenemos la identificación, nombre y apellidos, que quiere conocerle, ¿vale? Entonces, ya el adoptado libremente, pues dirá, pues sí, quiero conocerla. Yo creo que el 80%, 90% dirán que sí. Pero sería una opción de que respetamos esa intimidad del adoptado, que en teoría en su día fue abandonado por su madre, y ahora la ley lo que quiere impedir es que esa mujer que ejerció ya ese abandono, y pongo abandono entre comillas porque muy pocas abandonaban porque querían, pues que ahora interrumpa en la vida de esa persona que ya es adulto y que ha sido educado por los padres adoptivos, ¿no? Es una especie de protección a esa persona que en teoría fue abandonado. Bien, pues protejámoslo, que decida el adoptado. Ojalá todas las mujeres que dieron a luz en España y saben que sus hijos están adoptados, ojalá todas pudieran anotarse en el registro civil y que el registrador nos dijese, tu madre te está buscando. Y que además esto se publicite. Señoras que saben que sus hijos están por ahí, adoptados, lo malo es si están inscritos como hijos falsos, pero por lo menos los adoptados, tienen la opción de comunicarles que usted se ha arrepentido o que a usted le obligaron a entregarlo y lo quiere conocer. Ojalá. Esto es una opción, pero que todavía está en mantillas, ¿no? Lo que os he dicho al principio, mirar mi trabajo, ayudando a la gente a reencontrarse, viendo la evolución del derecho. Ahora es más fácil encontrar, incluso los servicios sociales en los hospitales públicos están ayudando. Ya sabéis los problemas que nos encontramos con los hospitales privados, tanto laicos como religiosos. Yo he ayudado a cientos, a miles de personas a reencontrarse y yo sigo sin encontrar. Estamos en el siglo XXI, parece mentira, ¿no? Pero estamos así. La Iglesia Católica, el secretario de la Conferencia Episcopal habló de unos concordatos de España con la Iglesia Católica y que existe una supuesta inviolabilidad de los archivos eclesiásticos y de los lugares eclesiásticos. Yo creo que la Constitución está por encima. En cualquier caso, no se trata de leyes, se trata de voluntad. Por mucho que la ley diga, señor Enrique Vila y señores nacidos en instituciones religiosas, tienen derecho a conocer a sus madres que para ustedes están desaparecidas. Si los encargados de los archivos no quieren, pues lo tenemos complicado. A no ser que a alguno de vosotros o a cualquier persona se le ocurra una idea brillante. Yo he llegado, os he dicho, hasta el Tribunal Supremo. Ahora estoy en trámites de llegar hasta la ONU. Es una cuestión de derechos humanos. Las personas desaparecidas no somos números, ni somos una entelequia, somos personas. Y todos tenemos derecho a conocer a nuestra madre y las madres a conocer a sus hijos. Así que, por favor, ayuda. Yo llevo toda la vida ayudando, pero a mí mismo no sé qué hacer más, ¿no? Imaginaos que hasta he estado con el Papa. Os agradezco vuestra atención. Yo hablo mucho, podría estar horas hablando, pero creo que 45 minutos está bien, por si hay alguna pregunta. De verdad os agradezco, os pido otra vez vuestra ayuda y que es inestimable, vuestra función es fundamental. Agradecer de nuevo al Colegio de Detectives Valencia, Galicia, Cataluña, al decano y buen amigo Octavio. Y bueno, ha sido un placer, espero haberos ilustrado un poco y si tenéis cualquier pregunta, pues aquí estoy. Pues nada, Enrique, muchísimas gracias, ha sido brillante y sobre todo estremecedor el escucharte pues todo lo que nos has contado. Yo os animo que si alguno tiene interés en profundizar, hay de los libros que os ha comentado Enrique, que Antonio ha hecho en la presentación, los ha expuesto. Hay historias tremendas que te enganchan en el libro y que te pones en la situación de todos esos bebés que han sido robados, que han sido llevados a otras familias, que como dice Enrique, unos habrán sido tremendamente felices y a lo mejor pues ha sido para bien, pero bueno, el derecho, cuando uno es conocedor de que es un bebé, es una persona adoptada, pues siempre se abre esa curiosidad de quién son mis padres biológicos, quiénes son, puedo tener hermanos o no, o puedo tener hermanastros. En algunas investigaciones, alguna vez pues me llama para que perfilemos, yo hago una pequeña cosita que es ya con un nombre, pues intentar localizar a alguien o a hermanos o a algún familiar o buscar algún dato y la verdad es que cuando conseguimos eso, la verdad es que te da una ilusión tremenda, ¿no? El poder hacer ese reencuentro, ese contacto. A mí Enrique luego me lo traslada y es estupendo, ¿no? Igual que como con otros trabajos que tenemos los detectives, ¿no? Que cuando tenemos un resultado positivo, esa ilusión de haber podido dar ese resultado, ese reencuentro y Enrique nos cuenta, ahí tenéis los datos de su despacho. ¿Sale al revés?
Se ve perfectamente, se ve Vale. perfectamente. Si alguien, algún detective o alguno de los que estáis viéndolo, pues tiene alguna necesidad sobre algo del tema este, no dudéis en contactar con Enrique, porque Enrique pilota y domina perfectamente todos los entresijos y os puede ayudar en vuestra investigación, o si tenéis algún cliente que os pide una recomendación de un abogado para poder llevar su tema, pues no lo dudéis con Enrique, que aparte de buen profesional, es una bellísima persona que se implica al 100% en los temas. Yo te quería hacer una pregunta antes de que dar tiempo a ver si hay alguna más. Cuando hablabas de coacciones a las mamás en estos hospitales, en estos centros, ¿qué tipo de coacciones o qué tipo de amenazas les hacían a las mamás? Es decir, ¿cuál era la amenaza para que ellas desistieran, es decir, entregaran al bebé? ¿O qué circunstancias pasaban para eso, para quitarle los bebés? Ya no el engaño de tu bebé ha nacido muerto, ¿no? Sino esa coacción. Bueno, sí, Octavio, muy buena pregunta. A ver, imaginaos años 50 y 60, no solo en España, en Irlanda, países ultracatólicos con una moral muy cerrada, ¿no? Una chica, cuando yo nací en mayo, en abril había una niña de 12 años. Es que ahí no hace falta ni coaccionar. Pero imaginaos una chica de 14, 16, 15, 18 años. Una moral ultracatólica. Les dicen, pues, y perdonad la expresión, pero les decían esto: tú eres una puta porque has tenido sexo, has pecado, nadie te va a querer, ya estás manchada, es decir, ya no eres virgen. Ningún hombre, si sabe esto, va a querer casarse contigo, estás sucia, tu hijo es un hijo del pecado, porque tener sexo fuera del matrimonio solo por placer o siendo menor de edad es un pecado. Y entonces esto era abrumador, es decir, eran niñas, sin apoyo de la familia, las tenían en estas instituciones, las tenían encerradas 3 o 4 meses en un régimen semicarcelario, ¿no? Entonces, bueno, claro que había mujeres que querían entregar, por favor, yo eso nunca lo he negado, ¿no? Aunque, ¿qué mujer quiere entregar a su hijo libremente? Yo creo que muy pocas, pero lo que me estoy refiriendo es que no todas eran coaccionadas, pero era fácil, estaban rodeadas de monjas. La palabra de una monja entonces, pues caramba, el peso de una creencia cristiana o católica es mucho, ¿no? Es decir, pesa. Luego la sensación de que tu vida va a ser una ruina. O sea, en los años 60, ¿qué chica de 16 años sale adelante con un niño? Era difícil. No tenía apoyo de ningún tipo. Y normalmente además la familia de la mujer tampoco ayudaba. Al contrario, apoyaba esa entrega porque no querían ese estigma, ¿no? Estigma social. Entonces la presión, la guerra psicológica de que era mejor para ella y tal, bueno, pues estaba ahí, era esa, ¿no? Es decir, el quedar manchada para toda la vida, el no poder rehacer la vida, el nadie te querrá, serás una puta toda la vida, es que es así. Y entonces, pues imaginaos, esto es difícil de oponerse a esto, ¿no? Y sin embargo hay muchas mujeres, algunas lo consiguieron. Hay casos muy puntuales de que con una ayuda externa, pues hubo una mujer que se plantó después de dar a luz y que se quedaran con su hijo, tuvo ayuda de un familiar que quiso apoyarle y se plantó con un notario y con un abogado en la casa cuna y levantó acta y le devolvieron a su hijo. Pero poneros en situación, ¿qué mujer tenía esa capacidad? Entonces, muy pocas. Tenemos una pregunta de Francisco José Cesteros, compañero de Madrid. Adelante, si le das paso, Lenar. El audio, micrófono. Esperar, a ver, ¿ya? ¿Podemos? Ahora sí, Francisco, te oigo. Sí, perfecto. Buenas tardes, Enrique, Octavio, resto de compañeros. Mira, quería intervenir, aunque Enrique me voy a permitir el comentarte algunas cosas ya en particular y en privado. Pero lo fundamental para el resto de los compañeros, mira, hemos estado con un caso que seguramente a ti, Enrique, te suena, lo que es San Cayetano, en León, año 67, con una adopción de algo que tú has dicho que no sois números y nada. No, lo sois, realmente lo sois, porque nosotros partimos de un número, un documento oficial falsificado por el que era sacerdote y que ese sacerdote además tuvo 2 hijos con la monja. Tanto el sacerdote como la monja dejaron luego el sacerdocio y
y la religiosidad se casan con las adopciones. En tu caso pagaron 1 millón. En el caso que hemos investigado nosotros pagaron algo más de 1 millón de pesetas en el año 67 porque la familia que adoptaba era extranjera. Entonces tenía digamos, un patrimonio mayor. Quiero con esto que el resto de compañeros sepan que lo que has dicho no es solo por tu credibilidad, sino que en lo que hemos investigado como detectives hemos llegado exactamente a lo que tú estabas comentando. Diputación de León, Arzobispado, al presidente León. Ahora estamos con el tema de la maternidad provincial. Todos los caminos. ¿Sabes cómo figuran los padres de la adoptada? José y María. José y María. Esos son los padres y los nombres. No hay apellidos y no hay nada. Quiero decir que, a ver, comentaremos en privado, ¿no? Pero que el resto de compañeros sepan que lo que estás diciendo es tan crudo como eso. Hemos conseguido el encuentro entre el adoptado y la madrina, y cuando has comentado lo de MyHeritage, a raíz de eso, de MyHeritage, se ha producido ese encuentro porque hemos sido capaces de relacionar por ahí y por el Colegio de Enfermeras de León, que nos ha ayudado un montón también. Buen trabajo. Bueno, animarte, hablaremos en privado si lo consideras, al resto de los compañeros, pues que sepan que ya hemos andado nosotros este camino, si necesitan alguna cosa nos ponemos a su disposición. Octavio, muchas gracias por esta oportunidad, porque creo que más allá de detective y de abogado y de todo, pues lo importante es que hay un montón de gente que necesita ayuda porque al final necesitan descubrir esa vida robada, y que para eso estamos entre todos, para echarnos una mano, y hemos tenido esta experiencia. Enrique, muchas gracias por tu testimonio, muy agradecido de verdad, y confirmo al 200% cada uno de los datos que nos has aportado a todos. Muchas gracias de verdad a todos. Gracias, Francisco. Buen trabajo. Gracias, Francisco, y enhorabuena por el trabajo. Pues sí, son vidas totalmente robadas que podrían haber sido de otra manera. Y bueno, ya se han vivido otro tipo de vidas totalmente distintas, totalmente diferentes. Entonces, pues bueno, pues creo que la curiosidad, la necesidad de conocer, pues está implícita en el ser humano, ¿no? Y yo creo que si yo descubriera que soy un adoptado, pues la primera curiosidad que tendría sería intentar buscar a mis padres biológicos. Esa curiosidad, vamos, va innata. ¿Tenemos alguna pregunta más? Veo que no tenemos manos levantadas. Si no tenemos manos levantadas, bueno, daros las gracias a los dos ponentes, tanto a Daniel como a Enrique, ha sido brillante. Os agradezco muchísimo la colaboración que habéis tenido con nosotros en estas jornadas que estamos celebrando, el 20 aniversario del colegio. Agradecer, como no, al Colegio Catalán y al Colegio Gallego que están colaborando con nosotros en la organización de estos actos. Ya adelantar que lo publicitaremos mañana. La semana que viene vamos a tener una jornada de decanos de los colegios, donde vamos a hablar de la creación de los colegios de hace más de 20 años. Fue el primero el colegio catalán, luego el valenciano y luego el gallego. Esperemos a ver si algunos se animan más a crear más colegios. Y también, bueno, pues aparte de que van a entrar pues varios de los exdecanos, luego tendremos también una sorpresa que nos entrarán 2 decanos más después al finalizar la jornada para contarnos momentos vividos importantes, tanto Operación Pitiusa, que los detectives ya sabéis de qué va, como la modificación de la Ley de Seguridad Privada. Eso lo haremos el día 21, y luego el día 30, ya con eso finalizaremos estas jornadas hasta después de verano. Vamos a tener una jornada muy interesante que va a ser el informe del detective privado. Y ahí van a participar pues también un exdecano del colegio, en este caso va a ser Eloy de Paco, quien estará con nosotros, una abogada y una fiscal. Entonces ahí veremos el informe del detective privado, pero desde el punto de vista es: ¿detective es testigo o el detective es perito? Porque siempre hay mucha confusión. A veces se nos cita como peritos, a veces se nos cita como testigos. Queremos saber cuáles son las diferencias y queremos saber exactamente, aunque ya lo sabemos más o menos, pero queremos aclarar dudas que tengan compañeros en ese sentido, y en cuáles son los límites de la redacción de nuestro informe, hasta dónde podemos llegar y qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer.
Y nada, con eso, muchísimas gracias por la participación de todos. Difundiremos estas jornadas mañana mismo y los que no sois miembros del colegio y estáis aquí, pues las podéis encontrar en la página web, también podéis tener acceso y si no figura el enlace allí, nos mandáis un correo al correo del colegio que figura en la página web y os daremos el enlace si tenéis curiosidad de verlas. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Gracias.